Tomen asiento. Cuando hablamos de la espiritualidad, esto que acabamos de cantar de yo me rindo a ti tiene que ver justamente con la espiritualidad. Espiritualidad más que pedir es estar preparado para lo que Dios quiere hacer desde el dentro de ti. De eso se trata precisamente la espiritualidad. La espiritualidad es algo interno, es cierto, pero también al mismo tiempo es algo externo, porque finalmente los hombres y las mujeres que viven con la conducción del Espíritu, también ellos van a experimentar así de la bondad y de la dirección de nuestro Dios. Así es que finalmente es Dios quien hace las obras a lo largo de nuestra vida. Es Dios quien logra las cosas. Así es que todos los seres humanos, tenemos rasgos, características que no son comunes a todos los que hoy estamos aquí. Esencialmente, todos fuimos creados exactamente igual. Es decir, Dios nos creó con las mismas capacidades a todos nosotros. Esencialmente no somos diferentes ninguno de otro. Todos los derechos humanos se basan justamente a partir de eso, de que nos reconocemos hombres y mujeres como iguales, más allá de las diferencias de sexo, de la sociedad, de la economía y todo lo demás. Esencialmente todos los seres humanos somos iguales. Eso tiene que ver con la forma en cómo Dios nos creó. Pero cuando vamos al terreno de la espiritualidad, cuando nos tenemos que trasladar a ese otro terreno, tenemos que reconocer que no somos totalmente iguales todos. La Biblia por lo menos señala dos formas distintas de cómo los seres humanos nos comportamos y de cómo actuamos. Y eso tiene que ver precisamente en el terreno de la espiritualidad, tiene que ver con algo fundamental. La diferencia entre los que han recibido el Espíritu de Dios y quienes no lo han recibido. En el terreno de la espiritualidad hay hombres y mujeres que han recibido el Espíritu de Dios y que Dios está actuando en sus vidas. Pero también hay hombres y mujeres que no han recibido el Espíritu de Dios. No tiene que ver esto en qué lugar te estás congregando. No estoy hablando de la práctica religiosa. Por supuesto, nada tiene que ver con posición social, económica y todo lo demás. Estoy hablando de algo muy íntimo, pero que marca una total diferencia. No estoy diciendo si tú pediste o si recibiste o qué haces. Estoy hablando de algo totalmente diferente. Estoy hablando de algo que solo Dios puede producir en la vida de cada persona, porque estamos hablando de cómo el Espíritu de Dios puede venir hacia nuestra propia vida. Y la diferencia en ese sentido va a cambiar el rumbo de todas nuestras acciones. Quiero que lean junto conmigo, en la misma epístola de Judas, la epístola universal de Judas, quiero que ustedes lean conmigo solamente unas líneas antes, cuál es la conducta, el rumbo de aquellos que no están con el Espíritu. Lea conmigo. Esta gente se queja de todo y lo critica todo. Solo quieren que se cumplan sus deseos egoístas. Hablan con orgullo y cuando hablan bien de los demás lo hacen solo para aprovecharse de ellos. Pero ustedes, queridos hermanos, acuérdense de lo que ya les había dicho los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les enseñaron que en los últimos tiempos habría gente burlona que se dejaría controlar por sus malos deseos. Esta clase de gente es la que los obliga a pelearse, a dividirse, pues hacen lo que quieren y no tienen el Espíritu de Dios. Quiero que observe la parte final. Toda esta descripción que se hace es acerca de aquellas personas que no han recibido el Espíritu de Dios. Vea las primeras líneas. Vea cómo los describe. Se quejan de todo,
lo critican todo, solo buscan de forma egoísta las cosas. En el versículo 19, la parte final, esa clase de gente los obliga a pelearse, a dividirse. Textualmente, usted puede observar que cuando se habla de hombres y de mujeres, de personas donde el Espíritu de Dios no está en sus vidas, esas van a ser las conductas que ellos están siguiendo. Podríamos todo esto ubicarlo en tres grandes categorías. Las personas en las cuales el Espíritu de Dios no se encuentra se van a caracterizar por egoísmo. Ese es algo común. Buscan solo sus intereses. No les importa la demás gente. Es más, en muchas ocasiones incluso dicen que están buscando el bien común y realmente lo que hacen es solamente trabajar para sí mismos. Acumulan riquezas, acumulan poder, etcétera, y están ahí. En algunos momentos dicen, es que es por mi familia. Y a la mera hora incluso cambian de familia. Es egoísmo. Y el egoísmo se vuelve egolatría y se vuelve hedonismo, porque al final de cuentas solo está concentrado en mí mismo y lo que me produce placer. Y si algo ya no me satisface, lo rechazo, lo cambio, ya no quiero participar de ello. Esa es una de las características importantísimas de aquellos hombres y mujeres que en algún momento la presencia de Dios no está en sus vidas. Se vuelven abusivos, autoritarios, déspotas. Tal vez has convivido con personas así. ¿Y por qué no decirlo? Hasta que el Espíritu de Dios vino a mi propia vida, hasta entonces empecé a ser transformado acerca de todo esto. Hay hombres y mujeres que de pronto tienen la más mínima posibilidad de autoridad y cuando tienen un poquitito de autoridad empiezan a ser autoritarios y déspotas hacia todos los demás. Basta con que tengan un poquito de autoridad para entonces empezar a actuar realmente conforme a su corazón, porque un corazón transformado, que no ha sido transformado por Dios, finalmente va a actuar en esas características. Incluso, por supuesto, van a producir divisiones. Producen divisiones dentro de su familia, producen divisiones en el entorno de trabajo donde están, ahí en los condominios donde viven, en el edificio, en la escuela, en cualquier lugar, incluso en las iglesias, causan divisiones por una razón. Este es un conjunto de elementos. El egoísmo es para mí y para nadie más. Obviamente causa división. El abuso de la autoridad, otra vez, va a causar división. Eso puede traducirse en el entorno familiar, o en la escuela, o en el lugar donde estés. Son hombres y mujeres que van a actuar así de forma natural porque su corazón no ha sido transformado por Dios. ¿Sabe? Es difícil convivir con personas así. Y en algunas ocasiones cuando se sigue la convivencia simplemente permaneces en ese tipo de convivencia, pero al final de cuentas lo sufres. Porque causa de verdad mucho dolor incluso convivir con personas que están experimentando todo eso. Esas son las características de hombres y de mujeres que no han recibido la presencia del Espíritu de Dios en sus vidas. Sin embargo, para esos hombres y mujeres también Dios ha provisto una solución para ellos. Dios provee una solución para todo esto. Un pasaje importante acerca de esto es lo que narran los evangelios, y Jesús lo narra a un hombre llamado Nicodemo y le explica poco a poco cómo es la solución que Dios provee para todo esto. Jesús le respondió: te aseguro que si uno no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios.
Todos los padres humanos, todos los nacen de padres humanos, pero los hijos de Dios solo nacen del Espíritu. No te sorprendas si te digo que hay que nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y aunque oyes su sonido, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así también sucede con todos los que nacen del Espíritu. Hay un contraste. ¿Sabes? La Biblia dice que no es del que quiere, no es del que corre, no es del que intenta alcanzar, no es del que lo está intentando lograr, no es algo que se gana, es algo que solamente puedes recibir. El Espíritu decide actuar donde Él quiere. Aunque ciertamente el propósito de Dios para nuestras vidas tiene que ver con poder ser transformados por la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Ese tiene que ver con el propósito de Dios, y esa es una de las razones por las cuales hoy estamos aquí reunidos. Tal vez tú mismo te has visto reflejado en esos actos de egoísmo, de autoridad abusiva, de divisionismo. Tal vez tú mismo estás necesitando de esto. Y seguramente puedes conocer a más gente que necesita experimentar cada uno de estos elementos. Por supuesto que hay posibilidades, porque para Dios todo es posible. Dios puede transformar la realidad más adversa, donde tú crees que no existe la mínima posibilidad. Dios ahí puede actuar y sin duda lo puede lograr, porque para Él no hay nada imposible. Dios puede lograr que exista un cambio, y ese corazón egoísta puede ser transformado en un corazón generoso y lleno de misericordia. Dios puede transformar esa cultura de autoritarismo, Dios la puede transformar en alguien que se hace solidario y que está dispuesto a ayudar y que se dispone incluso a servir. Dios puede hacer eso. Dios puede transformar a aquellos que causan divisiones. Dios puede transformar eso en hombres y mujeres que crean lazos de unidad y que los extienden y que incluyen a muchas otras personas. El Espíritu de Dios, por supuesto que es capaz de lograr todo eso. Podemos ser transformados por la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Dios, por supuesto que lo puede hacer. ¿Sabes? No es lo que vas a hacer, no es lo que vas a lograr. Esto es algo que se recibe. Y si tú quieres ser transformado por el Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios cambie todo aquello que causa dolor, división y que incluso te ha afectado a ti y que afecta incluso a tu familia, a todo tu entorno, si quieres recibirlo, puedes orar y decirle: Señor, dame de tu Espíritu. Coloca tu Espíritu en mí para que sea tu Espíritu el que me transforme. Ora conmigo. Padre, envía tu Espíritu, Señor. Porque si no es con tu Espíritu, Señor, mi vida no puede cambiar. Soy incapaz de transformarme a mí mismo. Pero tu Espíritu, Señor, es capaz de transformar todo mi ser. Lo necesito, Señor. No quiero seguir más actuando con egoísmo. No quiero seguir actuando más en maldad. Quiero dejar, Señor, todo aquello que rompe las relaciones con la gente que amo, con la gente con la que convivo cotidianamente. Quiero que todo eso cambie, Señor. Y sé que yo no puedo hacer. Tú le dijiste a aquel hombre llamado Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo, y necesito, Señor, nacer de nuevo por tu Espíritu. Manda tú, Señor, a tu Espíritu para que Él sea el que me transforme y el que me lleve a una nueva vida.
Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Cuando recibimos la presencia del Espíritu en nuestra vida, Dios empieza a cambiar todo. Nos lleva a dejar atrás todo aquello que no agrada a Dios. Dios hace cambios en nuestra vida porque empieza a actuar desde el interior de cada uno de nosotros. Sana nuestras relaciones, sana mi relación con Dios, que es fundamental. Porque entonces ya no soy adversario de Dios, ahora soy un hijo de Él, soy hija suya. Y puedo agregar lo que la Biblia dice, un hijo amado por el Padre. Así es que sana mi relación con Él. Pero cuando Dios sana mi relación con Dios, también me da la oportunidad de que la relación con mi hermano pueda ser sanada. Que la relación con mi esposa, con mis hijos, con mi familia, con mi entorno, con la sociedad donde yo vivo, entonces esas relaciones también pueden ser sanadas, porque la presencia de Dios empieza a actuar desde el interior de mi propio ser y empieza a ir cambiando y a ser transformada mi propia vida. Dios es capaz de hacer eso, y Dios lo hace cuando la presencia del Espíritu de Dios está dentro de mí. Incluso la presencia del Espíritu de Dios ahora me da una nueva identidad. Y a partir de entonces, de que el Espíritu de Dios viene a morar en mi vida, entonces, ahora eres una hija de Dios. Y el proyecto de Dios es que como hija amada de Dios, de Él, tu vida sea bendecida. Que como hijo de Dios, tu vida sea una vida fructífera, próspera. Ese es el proyecto de Dios. Pero para eso Dios necesita transformarnos desde adentro, para moldear nuestra imagen, nuestra propia vida, y entonces hacernos a su propia imagen. Porque no es con nuestra fuerza, no es con nuestra capacidad, no es mi proyecto, sino el proyecto de que Dios está desarrollando hacia dentro de mí. Es la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida. Y así como hace un momento atrás vimos características de el hombre que el Espíritu de Dios no está en su vida, y eso implica egoísmo, maldad, todo aquello, así como eso está ya presente en la vida de ellos. Cuando el Espíritu de Dios viene a morar en ti, entonces empiezan a producirse cambios completamente distintos. El primero de ellos tiene que ver con el perdón. Dios me perdona, pero también me da la capacidad de perdonar a otros. La palabra perdón puede ser traducida también como desatar. Por eso cuando hablas de perdón, hablamos de liberar a los que hemos estado cautivos por nuestro propio pecado. Y el pecado, cuando nos atrapa, nos causa adicciones, nos causa temores, prejuicios. Todo eso causa el perdón, el pecado. Pero cuando somos liberados de ello, entonces empiezo a ser desatado, porque ya eso ya no me tiene atrapado ahí. Dios me libera y me permite entonces vivir en una nueva vida, porque es a esa nueva vida hacia donde Dios me ha llamado a experimentar. Dios nos ha llamado a experimentar perdón cuando la presencia de Él está en nuestra vida, y entonces Él mismo nos regenera, y la regeneración tiene que ver con crear dentro de mí un nuevo hombre, ahora que vive para la gloria de Dios, un hombre que está siendo objeto, instrumento de bendición para otras personas. La regeneración es un acto que solamente Dios puede producir en mi vida, y eso me conduce justamente a experimentar restauración, porque Dios no solamente me perdona y me deja en el mismo nivel donde yo me encontraba, sino que me restaura. Una metáfora que utiliza el libro de los Salmos es de un hombre que estaba hasta allá abajo, hundido en el fango,
Y cuando la presencia de Dios viene a tu vida, viene, te saca de ahí, te rescata y te coloca sobre una peña. Es una metáfora hermosa que Dios usa para mostrarnos qué tan dramático puede ser el cambio. Es dejar de estar entre los desiertos para pasar a un entorno donde en un jardín Dios te coloca para que experimentes bendición. Hay muchas metáforas de esas en la Biblia. Eso es lo que el Espíritu de Dios empieza a producir en tu vida. Eso tiene que ver con la restauración, porque la restauración significa volver otra vez al proyecto que originalmente Dios tuvo para tu propia vida. Y el proyecto de Dios para tu vida tiene que ver con prosperidad, fructificar, paz, misericordia, bondad. Todo eso tiene que ver con el proyecto de Dios para ti. Entonces, cuando Dios nos restaura, lo que hace es colocarnos una vez más en el camino que Él originalmente tenía planeado para nosotros. Las personas que han sido transformadas por la presencia del Espíritu de Dios, las personas que empiezan a caminar en el Espíritu, entonces ellas tienen características que el mismo texto menciona. Edifican su vida sobre el cimiento de la fe y lo hacen, dice el texto literalmente, confiando siempre en Dios. La vida de los creyentes en Jesucristo está cimentada no en algo que ellos mismos han fabricado. No dependen de sí mismos, sino que dependen de algo que han recibido. Porque la fe es eso que Dios nos ha dado como el don precioso para nosotros poder confiar. Es una fe que también al mismo tiempo es santísima, porque proviene de ese Dios santo. Y ese Dios santo tiene el propósito, por supuesto, de traer bendición a nuestra vida, porque nos regala la fe como un don por el cual podemos creer. Pero también no solamente es un don para nuestra salvación, sino también es un don que ejercemos cuando nosotros empezamos a actuar en la fe y creer que Dios es capaz de proveer, que Dios es capaz de sanar, que Dios es capaz de restaurar, que Dios es capaz de transformar no solamente mi vida, sino la vida de los demás, porque así como Dios ha transformado mi vida, Dios puede transformar la vida de la gente que está en mi alrededor. Y ahora va a usar mi vida para que yo sea un instrumento de bendición para la gente que está en mi alrededor. Piensa en esto. Piensa en tu vida. Ahora, después de que ha sido transformada por Dios, piensa en cómo ahora tu vida puede ser usada para que otras personas que alguna vez vivieron también en el egoísmo, que también vivieron en la oscuridad, que también viven en el pecado, piensa cómo pueden ser transformadas, porque ahora Dios va a usar tu vida para transformarles a ellos. Yo sé que no es tu presencia la que los va a transformar, porque ellos necesitan ser transformados por el Espíritu, pero Dios va a usar tu vida para que eso también cambie. Por eso evangelizamos. Por eso proclamamos el Evangelio. Porque ese Evangelio de salvación que un día me transformó a mí, también es el que necesita las familias que están a tu alrededor para poder ser ellos transformados por la presencia de Dios. Tal vez tu marido necesita eso. Tal vez tu esposa lo requiere. Seguramente tus hijos. No es suficiente que alguna vez hayan escuchado del Evangelio. Necesitan experimentar la presencia del Espíritu de Dios en sus vidas, porque es solamente la presencia del Espíritu de Dios la que puede transformarlos finalmente. Y solamente Dios puede hacer eso. Pero Dios nos ha dado la posibilidad, porque para eso es que Él decidió enviar a su Espíritu, para que cada uno de nosotros podamos ser transformados a su imagen. Los hombres y mujeres que están caminando con Dios, aquellos que han recibido la presencia del Espíritu de Dios en sus vidas, si hay una característica observable de parte de ellos, es que son hombres y mujeres que oran.
De hecho, se da por sentado prácticamente. El mismo texto dice, cuando oren, porque el autor da por sentado que los hombres y las mujeres, que la presencia de Dios está en sus vidas, oran, mantienen una vida de oración, ¿sabe? Realmente, tú puedes distinguir a las personas que oran. Su actitud es distinta. Yo puedo enseñar, porque al final de cuentas una parte de mi enseñanza es algo que puede salir de aquí. Pero una vida transformada es algo totalmente distinto. Yo puedo transferir conocimiento. Es algo que aprendo y una persona medianamente inteligente es capaz de reproducir lo que leyó en un libro. Eso lo puede hacer cualquiera. Cuando estamos hablando de compartir espiritualmente, has nacido de nuevo y la gente que está al lado tuyo y que experimenta la presencia del que ha estado en la comunión con Dios, entonces eso va a ser notable. En la vida de Moisés, él entraba al tabernáculo, estaba ahí en comunión con Dios y cuando salía, su rostro brillaba. Había estado en la presencia de Dios. Cuando conoces personas que con frecuencia están en la presencia de Dios a través de la oración, son hombres y mujeres que puedes notarlo en su forma de actuar, en la forma de cómo hablan, en la forma de cómo están conduciéndose, en la manera de cómo enfrentan sus problemas. Porque cuando has estado en la presencia de Dios, va incluso a generar cambios en la manera de cómo enfrento mis enfermedades, de cómo enfrento mis conflictos, porque la presencia de Dios está ahí, y cuando estás en la presencia de Dios, necesariamente te está transformando. Dios hace eso, porque la presencia de Dios está ahí, dentro de tu propia vida. Entonces, si algo va a ocurrir en la vida de un hombre, de una mujer que está siendo guiado por la presencia de Dios, es que cuando ora, ellos hacen un par de cosas. Número uno, someten todo a la voluntad de Dios. Aprenden a no buscar su propio proyecto, sino buscar el proyecto de Dios. Tal vez recuerdas el Padre Nuestro. Déjame recordar ese fragmento del Padre Nuestro. Jesús enseñó a orar a sus discípulos diciéndoles, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. ¿Cierto? ¿Te lo recuerda? Lo que Jesús estaba diciéndoles es todas las cosas sujetas a la voluntad de Dios. Así es que la primera cosa que tú necesitas experimentar en la oración es decirle, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? No solamente nos lo enseñó, Jesús mismo lo vivió en el momento del Getsemaní, en ese momento donde estaba a punto de ser crucificado. Jesús ora en un momento crítico y entonces Jesús ora diciéndole al Padre, Señor, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, hágase tu voluntad. La voluntad de Dios, cualquiera que sea, siempre es agradable y perfecta. Por la voluntad de Dios, Jesús fue a la cruz, murió, fue sacrificado. Y alguien diría, ¿y eso qué tiene de bueno? Nuestra salvación. Porque Él murió y fue sacrificado. Ahora tú y yo somos salvos. ¿Qué más tiene de bueno? Por cuanto Él, obediente, se presentó hasta la muerte, también Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. ¿Se da cuenta? Cuando tú pones en práctica lo que Dios hace, lo que Dios te dice a través de su palabra, cuando tú lo haces,
cuando te sujetas a la voluntad de Dios, indefectiblemente vas a ser bendecido. Tal vez no como quisieras, pero vas a ser bendecido. Porque la voluntad de Dios siempre es agradable y perfecta. Y cuando tú eres bendecido, la gente que está en tu derredor también es bendecida. El ejemplo de Jesús es simplemente la forma que nos muestra cómo Dios lo hace. Porque cuando Dios nos ha bendecido a nosotros, también va a bendecir a todos los demás. Número 2, los que oran confían en Dios. No sé cuál es mi futuro. No sé de qué forma voy a glorificar a Dios a través de mañana, del día de mañana. ¿Sabe? De pronto me piden, pastor, ore por este asunto. Y yo oro por algunos asuntos que me piden en oración. Y sabe, cuando yo oro, una de mis preocupaciones es, Señor, glorifícate. Que tu nombre sea glorificado en esto. No sé si va a sanar, pero Dios va a ser glorificado. No sé si voy a recibir el contrato, pero Dios va a ser glorificado. No sé si aquel problema va a ser solucionado, pero sin duda Dios va a ser glorificado. Y cuando yo empiezo a dejar un poco aquello que de pronto busco para buscar la gloria de Dios, cuando Dios es glorificado, yo voy a ser bendecido. Cualquier respuesta que hubiese sido, yo voy a ser bendecido. Busca que Dios sea glorificado a través de la oración. Confía en que la respuesta que Dios va a dar a tu vida, sin duda, siempre va a ser buena, agradable y perfecta. Jesús envió a su propio Espíritu para que Él mismo nos guiara. Eso dice el Evangelio de Juan. El Espíritu Santo vendrá y los ayudará porque el Padre lo enviará para tomar mi lugar. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les ha enseñado. Quiero que observe solamente la parte final de este texto. El Espíritu de Dios dice, les recordará. Hay una parte que tú tienes que hacer. Tú tienes que leer la Biblia, conocerla y aprenderla. Eso tú lo tienes que hacer. El Espíritu de Dios te va a recordar en el momento difícil, te va a recordar las promesas, las bendiciones de las cuales vas a afianzarte para poder entonces continuar en ese camino de la fe. Dios te va a recordar lo que está ahí, que tú aprendiste, para entonces vivir en esperanza. No te va a recordar lo que no sabes. La Biblia, Dios nos la dio para que nosotros la aprendamos, la vivamos, y el Espíritu de Dios nos va a recordar todo lo necesario. Y tal vez en algunas ocasiones incluso preguntas, comentarios, textos que estaban relacionados y que nunca les viste coherencia. En el momento necesario el Espíritu de Dios te va a recordar todos esos elementos para que tú recibas así de su bendición. Eso es lo que el Espíritu de Dios va a hacer en tu vida. Aquellos que caminan con el Señor se mantienen también en el amor de Dios. Tienen una confianza especial, y esa confianza especial está en poder llevar a la práctica el consejo de Dios. Quiero que vea este texto. Es un texto muy antiguo, tomado del libro del Éxodo. Después tomó Moisés el libro del pacto y se lo leyó a los israelitas. Entonces ellos dijeron, vea la frase que se puso en amarillo: cumpliremos todo lo que Dios nos ha ordenado. Déjeme usar un ejemplo. Cuando niño, yo mostraba el amor que tenía mi madre
cuando yo la estaba obedeciendo. Es difícil que una madre piense en que está siendo amada por sus hijos cuando sus hijos hacen todo lo contrario a lo que ella les ha indicado. En la Biblia, el amor a Dios no es un sentimiento. El amor a Dios es llevar a la práctica todo el consejo de Dios. Las palabras de Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. El amor en la Biblia tiene que ver con poner en práctica aquello que Dios nos ha dado. En eso consiste el amor. No es un sentimiento. El amor se traduce en acciones. Amar a mi prójimo como a ti mismo no es solamente darle 2 abrazos. Amar a mi prójimo es llorar con los que lloran, compartir de los recursos que Dios me ha dado y compartirlos con el necesitado. Eso es el amor. El ejemplo más importante del amor está en la misma experiencia de Jesús, que se dio a sí mismo por nosotros. Así es que el amor tiene que ver con llevar a la práctica el consejo de Dios. Entonces, para mantener la forma en cómo nosotros nos mantenemos en el amor de Dios es cuando nosotros simple y llanamente ponemos en práctica aquello que Dios nos ha dado. Por supuesto que los que están caminando en el Espíritu también se dejan guiar por Él. Vea lo que dice el texto, dejen que el Espíritu Santo les diga lo que deben de hacer. No sigan sus ideas, déjense guiar por Él. Juan capítulo 16, 13 dice así: cuando venga el Espíritu Santo, Él les dirá lo que es verdad y los guiará para que siempre vivan en la verdad. El mensaje del Señor siempre es claro y sencillo. Los propósitos de Dios para los que están caminando en el Espíritu siempre son claros. En algunas ocasiones puede ser que tengas alguna duda, pero sabes, en el momento en que tú tengas una pequeña duda y que de pronto dices, no sé bien por dónde va, te podría decir esto: déjate guiar por Dios. Porque lo que tú no sabes, el rumbo que tú no conoces, Dios sí lo conoce. Y sin duda, el camino a donde Él te va a llevar siempre será para bendición tuya. Déjate guiar por Él. Permite que no sea tu sabiduría, que no sea tu capacidad. Permite que sea el Espíritu de Dios el que te esté conduciendo. Oremos ahora. Padre, gracias por el inmenso amor que nos has tenido. Gracias, Señor, porque por el amor tuyo hoy estamos aquí. Bendícenos, Señor, y danos de tu gracia. Que este Espíritu tuyo que has enviado a nosotros siga transformándonos hasta que reflejemos tu gloria. Que la presencia de tu Espíritu, Señor, nos siga mostrando qué rumbo debemos de tomar día con día. Y gracias, Señor, porque también tu Espíritu nos va a fortalecer para poder tener la capacidad de llevar a la práctica todo aquel consejo tuyo que ya nos has dado en tu palabra. Gracias, Señor, porque al hacerlo también queremos que tu nombre sea glorificado. Oramos en el nombre de Jesús.